La carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios de parte del apóstol Pablo, también incluye, en un momento dado, como decíamos, es una carta con un toque severo, es una reclamación, pero a la vez esto es un capítulo, el que vamos a estar viendo, el capítulo 6, un reporte de las heridas de batalla y las medallas, las condecoraciones. Todo soldado, cuando sale a la batalla, a veces es herido y se le condecora por las diferentes heridas que ha tenido. Se le condecora por los hechos heroicos que ha hecho a favor de la nación. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, ya había terminado el capítulo 5, donde habla que somos embajadores. Él se incluye como un embajador, como un mensajero para reconciliar al hombre con Dios y reconciliar la iglesia de los Corintios con la sana doctrina. Ahora en el capítulo 6 vamos a ver aquí la manera en que el apóstol Pablo empieza a presentar una vez más y de otra forma sus credenciales de combatiente del reino de Dios. En capítulo 6, versículo 1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí había habido una gracia otorgada por Dios. En Gálatas 3 nos habla de que habían comenzado en el Espíritu, pero estaban terminando en la carne. Resulta ser que parece que se infiltraron judaizantes, muy probablemente gnósticos también, no lo estamos seguros, pero hay una pequeña sombra en esta epístola donde nos deja entrever que los lobos han venido, como dijo él en Hechos 20, algunos de adentro y otros de afuera, tratando de producir daño al rebaño de los corintios. Y aquí en el primer versículo, el mal uso de la gracia hace que se desperdicie la oportunidad que Dios nos está dando. Y también por otro lado, también no reciben esa gracia. Algunos de ellos no la quieren y utilizan las obras o por sus propios méritos, y entonces hacen a un lado la salvación que es por gracia, no es por obras, para que nadie se jacte. Y bien, rechazar la gracia también es algo que pues han perdido la oportunidad. Y aquí dice el apóstol Pablo que por favor, dice, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y luego cita una escritura, dice aquí en el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído. Aquí hablamos de un kairos, donde Dios escuchó el clamor de la iglesia de los Corintios, de la ciudad de Corintios o de algún individuo. En tiempo aceptable, dice, te he oído. Ese es un kairos de Dios, ¿sí? Donde Dios está en ese tiempo aceptable. Fue el tiempo preciso, propicio, donde Dios está contestando. Hubo una gracia de la respuesta divina hacia la necesidad de esa iglesia, de esa ciudad de Corintios. Y Dios respondió, incluyendo que mandó al mensajero, en este caso mandó al apóstol Pablo, fundó una iglesia y luego la gente creyó y se convirtió. Todo eso fue un kairos de Dios, fue una gracia. Si tú piensas en lo tuyo propio, de cómo Dios visitó tu persona, tu familia, tu iglesia, tu ciudad, te vas a dar cuenta que fue un tiempo aceptable, un kairos perfecto de Dios. Dice, en un tiempo aceptable, y en día de salvación te ha socorrido. Así es que también llegó la oportunidad de la salvación y que llegó a tiempo la salvación. Estabas a punto de perderte. Aquí los corintios estaban al borde del abismo. ¿Qué pasaría si nunca hubiera llegado el evangelio a esa ciudad? Y sin embargo llegó ahí el día de la salvación. Y Él, por medio de la salvación, los ha socorrido. Sí, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Dos cosas: el tiempo, el kairos perfecto de Dios, y también el premio que venía, la gracia. Ambos son gracia. El kairos de Dios es un tiempo de gracia y la salvación de Dios es la gracia también derramada en la cruz por Cristo, por todos los creyentes. Versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. El apóstol Pablo empieza ahora sí a presentar sus credenciales, tal vez de otra perspectiva, porque ya lo había hecho anteriormente, pero ahora lo presenta de una manera
fidedigna, diciendo: yo guardo mi testimonio. Yo estoy cuidando que mi testimonio no sea echado a perder. No quiero ser tropiezo para nadie, para que no sea vituperiado el Evangelio. ¿Sí? Aquí lo está diciendo. Y hay una escritura en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, que dice que pocas moscas pueden hacer hereder al perfume. Un frasco de perfume se echa a perder con unas poquitas moscas, cambia el propósito, cambia el aroma, la fragancia, y la puede echar a perder y la hace apestar. Y dice que eso puede sucederle a él como una persona que lleva el mensaje de Cristo, pero que también con un poquito, un error, cualquier variante, cualquier mal testimonio, una palabra, una actitud, el tomar algo, dinero ajeno, qué sé yo, cualquier puerta que pudiera él haber aprovechado para beneficio personal, podría vituperiado el Evangelio, podría haber echado a perder su testimonio y el propósito para el cual alcanzar. Esto es bien importante para nosotros, cuidar nuestro testimonio. La gente nos está observando, y parte del testimonio es que hay un testimonio que no usas palabras, solo tus acciones, solo tu vida con tu esposa, en tu hogar, con tus hijos, cómo tratas al sexo opuesto, la manera en que abordas los temas con las personas con respeto y con amor. Todo eso habla del testimonio. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que no dio ninguna ocasión de tropiezo, no permitió que nada manchara su testimonio, ¿sí? Para que no fuera vituperiado. Versículo 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. O sea, a la hora de decir nos recomendamos en todo, está hablando de que mi propio testimonio habla por mi conducta, habla por mi fe, por mis credenciales. Mis credenciales son lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que tú estás viendo en mí, eso es lo que soy. Es por dentro y por fuera, no hay nada escondido. Sí, dice, y empieza a describir aquí el apóstol Pablo algunas de las características, porque hay un precio por predicar el Evangelio, hay un precio por ser un pregonero de justicia, hay un precio. ¿Sí? No es gratis, no es fácil, y no cualquiera asume estas cosas. Te voy a poner unos ejemplos aquí donde el apóstol Pablo menciona algunos de los puntos, ¿no? En el versículo 4 dice aquí: no nos recomendamos como ministros de Dios, tenemos en mucha paciencia, es decir, esperando a que sucedan las cosas, esperando a que puedas lograr entender el mensaje, hasta que te caiga el 20, como decimos, hasta que finalmente venga la revelación. Mucha paciencia. En tribulaciones, ¿cuántas tribulaciones no padeció el apóstol Pablo? En las diferentes tribulaciones, de diferente índole, económicas, de salud, climatológicas, con los oponentes, tribulaciones. En necesidades, en escasez, necesidades. Aquí está hablando de hospedaje, está hablando de ropa, de zapatos, está hablando de comida, está hablando de gastos, está hablando de muchas necesidades que él podría haber tenido, diferentes tipos de necesidades, tal vez hasta de salud, y ahí padeció, y a veces no llegaba a tiempo la ayuda, y él tenía que padecer necesidades, en angustias, cuando lo amenazaron, cuando lo perseguían de ciudad en ciudad. Cuando llegó a Corintio, se angustiaba por los demás, se preocupaba por la gente de la iglesia de Corintios, en angustias, en azotes, versículo 5. O sea, ahora estamos hablando de golpes físicos que le dieron en la cara. Algunos suponen de que muchos de los golpes que le dieron en los ojos lesionaron su visibilidad, y por eso escribía con cuán grandes letras os escribo. Se cree que es eso, unos azotes. Dice, en cárceles, ahí vemos en Filipos estuvo detenido, y luego estuvo detenido ahí en Roma, luego estuvo detenido ahí en Palestina. En diferentes lugares el apóstol Pablo padeció cárceles, y no fue un día o 2 días, no pasó la noche nada más, a veces pasaron años de estar ahí detenido, pacientemente esperando, pero aún así predicaba el Evangelio. En cárceles, dice ahí, en tumultos, es decir, en manifestaciones. Ahí en Hechos 19 tenemos el caso de los efesios, que se juntó una chusma y vinieron ahí a atacarlos, ¿verdad? A tratar de frenar el Evangelio en la ciudad de los efesios, por cuanto Pablo había dicho que la reina de los cielos era un mito, era un engaño.
y entonces se armó todo el pueblo y se le dejó venir en contra este tumulto. En trabajos, tuvo que trabajar. De Hechos 18, ahí nos habla de que tuvo que hacer sus carpas para poderse sostener. Así empezó la obra en los Corintios. Pero no nada más este trabajo, sino tuvo que hacer otros trabajos para poderse mantener. Seguramente ayudó en la edificación de algún edificio que se tenía que hacer para que la gente se pudiera reunir. No sabemos, pero trabajos era algo que es parte del precio que hay que pagar para servirle al Señor y predicar su evangelio. En desvelos, ¿cuántas veces se desvelaría el apóstol Pablo velando como una madre velando por su bebé que estuviera ahí bien? ¿Cómo no se desvelaría el apóstol Pablo velando porque venía una persecución o velando por los otros que iban a ser perseguidos? Estaba en desvelos, dice aquí la escritura, que no podía dormir, que se paraba en la madrugada orando, en ayunos también. Tenía que pasar ayunos, algunos forzados y otros voluntarios, pero el ayuno era parte de su disciplina. Todo esto me habla del precio por predicar el evangelio. Aquí nos lo está enseñando. Versículo 6, también había cosas difíciles y cosas malas que le podían estar sucediendo, pero también había otras cosas que eran para disciplina personal. Cosas que, como los desvelos, probablemente había tiempos de oración en la madrugada y ayuno. Esas son disciplinas personales que tenía que él llevar a cabo, y eso es parte recomendable para nosotros. Al ver la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta que esto que acabamos de leer de los versículos 4 y 5 son parte del precio por predicar el evangelio. Y a la hora de estarte compartiendo esto a ti, tú tienes que tomar en cuenta que esto también es parte del paquete. No es nada más ir a predicar el evangelio y la gente pasa al frente y llora y se entrega, salen los demonios, se sanan. No, también hay otras cosas que van implícitas y que hay que estar preparados para eso. O sea, la cruz es parte de la historia. Tenemos que tener presente lo que dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Eso es parte. Así es que no podemos quitarle ese precio a lo que es el privilegio de predicar el evangelio. En el versículo 6, aquí nos dice que el apóstol Pablo también mantuvo su pureza. ¿Cuántas veces no habrá tenido tentaciones? ¿Cuántas ofertas no habrá habido en el camino? ¿Cuántos momentos de dificultad y tentaciones se podrían haber presentado? Y sin embargo, él protegía su testimonio, su pureza. También en ciencia, en cosas de revelaciones. ¿Cuántas revelaciones no habrá tenido el apóstol Pablo que las podía compartir? ¿Cuántas revelaciones Dios le decía, estas no las vas a poder compartir? Estas son exclusivas para que tú las guardes en tu corazón. Estamos viendo aquí que ciencia no es nada más conocer misterios y cosas escondidas, sino también incluye la revelación de lo que Dios tenía y que le daba al apóstol Pablo, y eso le daba riqueza a la iglesia de los Corintios. Las iglesias que tienen revelación son iglesias muy afortunadas, van creciendo en la riqueza de los tesoros ocultos que Dios le revela a su pueblo, ¿sí? En longanimidad, es decir, es una paciencia soportando gente insoportable. Longanimidad es una paciencia soportando gente insoportable. Y el apóstol Pablo estaba así. Ustedes recuerden lo que dijo Jesús en Marcos 9, cuando le bajaron a ese niño endemoniado y los discípulos estaban y dijeron, Señor, hemos tratado de quitar este demonio, pero no hemos podido. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Esa es longanimidad. Es decir, Cristo dice, tengo paciencia, esto es insoportable, pero lo voy a soportar por amor a ustedes. Bueno, esto es lo que está diciendo aquí, longanimidad. Dice, en bondad. Ahora sí que, debiendo haberles pagado mal, no les pagaba mal. Les pagaba con bien, con bendición. Les amaba, les soportaba, los sobrellevaba, los sacaba adelante. ¿Sí? En el Espíritu Santo. Todo esto no lo podía hacer él solo como hombre. Necesitaba el apoyo, el suministro del Espíritu Santo. Todo esto que hemos visto no va solo. Sí tienes que poner tu parte. Pero hay otra parte que te toca a ti poner
porque es el ayudador, se le conoce al Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda y nos saca adelante. Así es que estamos viendo en el Espíritu Santo, en amor sincero, es decir, en las buenas y en las malas, un amor sincero por los corintios. Todo esto que estamos hablando, el apóstol Pablo se los está poniendo sobre la mesa y les está diciendo: señores, todo lo que ustedes son es por la gracia de Dios, que no sea en vano, y no menosprecien todo lo que hay atrás de esto, que Dios por su gracia me envió a ustedes y que soporté todo esto que les acabo de decir por amor a ustedes. Y es un amor sincero. No tengo ninguna otra pretensión, no tengo intereses ajenos o misteriosos o mezquinos. Esos que están ahí adentro tratando de distraer su atención hacia lo que yo he hecho en sus vidas y que me están acusando en mi ausencia, esos, pregúntenles si tienen ellos estas credenciales, si ellos han pagado este precio por ustedes. Y se van a dar cuenta que ellos no han pagado ni un solo centavo del sufrimiento que me ha tocado a mí padecer por amor a sus almas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, porque estaba ya, como les decimos, de una manera, la iglesia de los corintios, algunos de los corintios estaban dándole la espalda y estaban volteando hacia los judaizantes que venían a contaminar a la gente y hacerlos caer bajo el rigor de los legalismos que dice ahí en Gálatas 3, que empezaron en el espíritu y acabaron en la carne. Parece que es el mismo virus que estaba pegándole a la iglesia de los corintios. Dice aquí, hablando más adelante, versículo 7, en palabra de verdad. O sea, el apóstol Pablo no estaba torciendo ni manipulando la palabra, sino era una palabra de verdad. En poder de Dios, ellos vieron sanidades, milagros, liberaciones. Vieron el poder de Dios. A ver, pregúntale a esos judaizantes si llegaron con eso, si tienen esa palabra de verdad, si tienen el poder de Dios manifiesto. Que muestren sus credenciales. El apóstol Pablo le da pena tener que decirles esto, pero yo quiero decirles algo. Todo esto es la triste realidad cuando no apreciamos la labor que han hecho otros por nosotros. A veces no hemos apreciado lo que nuestros pastores o los que nos evangelizaron hicieron por nosotros, el precio que pagaron. A veces no valorizamos lo que han hecho los misioneros al dejar sus familias, sus culturas, sus sueños por venir a nuestra nación y predicarnos el evangelio. Yo lo viví cuando estuve en Japón. Yo me di cuenta lo que era difícil, no apreciaban el esfuerzo. Pocos eran los que podrían decir gracias por lo que has hecho. Un día cuando ya estuve en Japón de misionero y probé esa experiencia del desaire, del desprecio, del no apreciar el esfuerzo y el sacrificio y las lágrimas que se derraman por amor a las almas. Cuando regresé a México, lo primero que hice fue abrazar a los misioneros que estaban en México. Y los junté y estuve en una reunión y les dije, pasen al frente. Y le dije a la iglesia, por favor, tenemos que agradecerles y apreciar lo que estos misioneros han hecho por nosotros. Y esto es importante. Si tú estás oyendo este mensaje, aprecia la labor que han hecho por ti, tus pastores. No los critiques, no los ataques, aprécialo, agradécelo, sea agradecido, dale una llamada telefónica, visítalos, anímalos, sácalos adelante. Algunos ya están viejos, ya están en otro terreno ahí, arrumbados y olvidados, y nadie les reconoce el esfuerzo que hicieron, pero nos toca a nosotros ir a ellos y honrarlos y decirles gracias por lo que hiciste para traer a mi nación la palabra de Dios, la palabra de verdad, por haber padecido por amor a mi alma y haber venido a sembrar la semilla. Te lo agradezco profundamente y para siempre. Tenemos que ser una iglesia agradecida, que aprecia estas cosas. Versículo 7 dice que con el poder de Dios, utilizando las armas de justicia, las armas que usó Jesús. Usó la palabra de Dios, usó la profecía, la alabanza, usó muchas formas de poder llevar. Tenemos las armas de nuestras milicias, dice ahí, 2 Corintios 10, que no son carnales, sino son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. Estas armas son las que estaba diciendo el apóstol Pablo. Yo utilicé
armamento espiritual que ustedes no conocían y se los enseñé. Les enseñé a usar la espada del Espíritu, les enseñé a usar el escudo de la fe, les enseñé toda la armadura espiritual y cómo combatir al enemigo, cómo discernirlo. Les enseñé cómo usar los dones del Espíritu. Ahí está 1 Corintios 12. Les enseñé todo esto para que ustedes tuvieran estas armas de justicia y las usamos a diestra y a siniestra. O sea, caiga quien caiga, venga lo que venga. Imagínate un soldado romano que estaba dando sablazos de un lado y al otro, a la derecha y a la izquierda. Ese tipo de imagen la está transmitiendo el apóstol Pablo, que él entró para abrir brecha, que él rompió el cerco enemigo utilizando el poder de Dios con las armas de la justicia. Versículo 8 dice, por honra y por deshonra. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de los contrapesos que existen en el caminar, porque aquí está ya dejando entrever que había una duda que estaban los corintios teniendo del apóstol Pablo, un cuestionamiento de su integridad, un cuestionamiento de su honradez, un cuestionamiento de su amor sincero, un cuestionamiento de su santidad. Todo esto, y aquí el apóstol Pablo empieza a poner las contrapartes para que pudieran entender. Versículo 8 dice, ¿por honra o por deshonra? El apóstol Pablo, por honra, lo estaba diciendo yo, predicando la honra, pero también por deshonra. Ustedes pudieran tildarme o hablar mal de mí para deshonrarme, pero yo lo hacía por honra y ustedes lo tomaron como una deshonra, lo que yo estaba haciendo. También por mala fama o por buena fama. Tal vez lo que yo hice ahí ustedes lo tienen como mala fama y esos judaizantes empezaron a hablar mal de mí, pero por buena fama, porque tal vez tú no has oído de la fama que Dios me ha levantado a mí, me ha respaldado a mí. Tengo una fama impecable, pero para ti ha sido una mala fama porque llegaron unos ahí con levadura a sembrar cizaña en contra de mi persona, como engañadores, pero veraces. Ahí está diciendo, se nos acusa de engañadores de la palabra, se nos acusa de que estamos manipulando la palabra para tratar de sacar ventaja, pero digan lo que digan, somos veraces, estamos diciéndoles la verdad. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Ellos no sabemos quién será Pablo, pues si supieras, pregúntale a las iglesias, pregúntale a Filipos, pregúntale a los de Efeso. Pregúntales a los de Troas, pregúntales ahí que sepan, para que sepan qué tipo de personas estaban con ustedes, desconocidos tal vez para algunos, pero bien conocidos por muchos también. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como moribundos, mas he aquí vivimos, ¿sí? O sea, hablando de lo que le pasó a él, en algún momento dado perdió él la esperanza de vivir. Como moribundos, dice ahí, pero vivimos. Está ahí hablando de que estamos aún de pie. Tal vez para ti yo ya estaba casi apagado, pero quiero decirte, así como en la cruz, que tú decías, pues ahí quedó la cruz, ahí se acabó todo. No, espérate a los 2 días más para que veas el poder de la resurrección, el poder de la vida. Es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Tal vez tú menosprecies la debilidad mía, tal vez tú me veas como alguien que está a punto de morir, pero quiero decirte que tengo una vida que tú necesitas conocer y tú necesitas recibir. Y esa vida la da Cristo, el autor de la vida, te la da a ti. Bien, dice aquí, mas aquí vivimos, dice como castigados, pero no muertos. Sí, nos han perseguido, hemos padecido, hemos sufrido castigos y golpes y azotes, pero sabes que no estamos muertos, seguimos vivos, hemos salido adelante. Así como Cristo salió de la tumba, nosotros hemos resurgido, salido adelante en medio de todos los castigos, de todos los azotes, de todos los golpes que se nos han dado. Estamos aún vivos. Amén. Versículo 10. Como entristecidos, ¿sí? Pero siempre gozosos, siempre gozosos. Si hay algo que le dolía al apóstol Pablo, era la manera tan difícil que era el carácter de los corintios, el ser, después de tanto tiempo invertirles, el darle la espalda y creerle luego a otro que se les puso enfrente y seguirlo y olvidarse de todo lo que hizo el otro por él.
Y entonces eso le duele. Es como el padre cuando vio al hijo pródigo, que dijo, papá, dame lo mío, yo ya me voy. Y abandona toda la casa, todos los bienes, toda la dedicación del padre y se va con los cerdos. Y eso le dolió en el corazón al padre. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. Me entristecieron, pero ¿sabes qué? Viene el gozo. Me voy a gozar con ganas cuando te vea regresar, porque tarde que temprano te vas a dar cuenta que lo que te ofrecieron ellos no valía nada. Y lo que yo te ofrezco es la verdad, es la vida, es lo mejor del trigo. Te lo estoy dando. Es lo que está diciendo aquí. Me voy a gozar ese día cuando venga sobre ti. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tal vez nuestros harapos, nuestras formas de vestir, llegamos tal vez muy apenas con las ropas apenitas. Me vieron necesitado, que tenía que hacer carpas para atenderlos y me vieron como pobre, pero todo lo que yo estaba haciendo con Priscila y Aquila era para bendecirlos a ustedes, para enriquecerlos a ustedes. Yo les enseñé las llaves de cómo salir adelante en la vida y poder vencer la miseria y la pobreza en la que estaban viviendo. Les mostré las llaves de la bendición del Dios Altísimo. Sí, me vieron a mí pobre, pero me dediqué a enriquecerlos de muchas maneras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No como teniendo nada, ¿sí? Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No tenía nada. El apóstol Pablo, como dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridos, pero el Hijo del Hombre, ¿dónde? ¿Dónde tendría? ¿Qué casa era suya? ¿Qué carro? ¿Qué caballo? Nada, todo era prestado. Hasta pidió una moneda. ¿Alguien tiene por ahí una moneda que me pueda prestar? Porque voy a darles una ilustración. Todo era prestado. Aquí está diciendo lo mismo. No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Para cuando los pescadores ahí, en el libro de Juan, estaban pescando, ya después de que murió y resucitó Jesús, se fueron a pescar y no pescaron nada. Y entonces Jesús les dice, ¿han pescado algo, muchachos? Y le dijeron, nada. Dice, echen la red al lado derecho. Y a la hora de echarla, al lado derecho, se llenó la red y se dieron cuenta que era Jesús y corrieron. Y cuando llegaron, había este hombre misterioso que no sabían, pero sabían que era Cristo. No lo podían identificar, pero sabían que era el Señor. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Estaba asando un pescado sobre las brasas, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No tenía barco, ni anzuelo, ni red, ni nada, pero tenía un pescado sobre las brasas, porque lo poseía todo. Así es el creyente, así es el que camina con Cristo en el terreno de la fe. Eso es para ti y eso es para mí. Amén. Versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Está diciendo, abrimos la boca, tuvimos que decirles, oh Corintios, sí, nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, abrimos nuestro corazón de todo lo que hemos tenido. Abrí la boca y abrí el corazón y les he dicho todo lo que yo he sentido hacia ustedes, de lo que hemos hecho por ustedes, ¿sí? Versículos 12. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Le está diciendo en pocas palabras, malagradecidos. Ustedes son estrechos. Tenemos que abrir la boca nosotros y nuestro corazón para mostrarles todo lo que hacemos. Y ustedes no sale una sola palabra de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, de apreciación. No saben valorar. ¡Qué tragedia! Eso pasa en los matrimonios. Cuando un marido no aprecia a su esposa, todo lo que ella hace. Llega a la casa y le pregunta, ¿qué hiciste? Estás aquí todo el día sin hacer nada en la casa. Si supieras lo que hace, hay que apreciar eso. O bien la esposa, cuando llega el marido y está ahí cansado y quiere nada más un rato ahí para poderse recuperar. Y dice, no, pues nomás estás allá con tus amigos y no aprecian. Y entonces caemos en la trampa de que nos volvemos estrechos con los demás, cuando debemos de siempre ser agradecidos y reconocer. Si es un ujier en la iglesia, acércate y dile gracias, porque tú estás atendiendo a la gente a la puerta, tú estás llevando a la gente a la silla, tú estás cuidando que la instalación esté limpia. Si es uno de los guardias que está atendiendo ahí los coches, al final bendícelo, dale una ofrenda o dale por lo menos gracias. Es una apreciación a la persona. Tenemos que abrir la boca y abrir el corazón y no ser estrechos, como en este caso.
Era muy triste para el apóstol Pablo tener que decirles todo lo que él estaba haciendo a favor de ellos. Y ellos ni siquiera se inmutaban, ni siquiera se sentían como merecedores de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Sí, versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos de Sablo, ensanchaos también vosotros. Le está diciendo el apóstol Pablo: hijos, yo me he sobado la espalda por amor a ustedes, les he dedicado todo, me he desvelado, he estado cuidando de que no vengan los lobos a destruirlos, estoy pendiente, ya les mandé, esta es la segunda carta, dándoles la sana doctrina, contestando sus preguntas doctrinales, dándoles mi mejor consejo, la revelación, cartas que son eternas, porque este es el libro de la vida. Estos libros se van a quedar aquí permanentemente por toda la eternidad. Este es el libro. Y entonces les está diciendo, como a hijos se los estoy diciendo, y ustedes no están apreciando lo que yo estoy haciendo por ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Qué les sucede? ¿Por qué no despiertan? Despierten y se van a dar cuenta de todo lo que Dios les ha dado en esa abundante gracia. Y si no la entienden y no la reciben, va a ser en vano. Así empezó esta carta, así empezó el capítulo 7, el capítulo 6. Empezó diciendo, para que la gracia no sea en vano. Ahí está hablando seriamente el apóstol Pablo. Bien, versículo 14. Ahora empieza a decirles algo importante referente a esos infiltrados que están ahí, pero utiliza una ilustración que es válido para muchas cosas. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está preguntando aquí el apóstol Pablo, porque está notando que hay una, como que se están juntando dos corrientes antagónicas totalmente. ¿Sí? No te juntes a yugos desiguales. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22, ahí nos habla de que no se debería de juntar el buey con el asno, que eso era prohibido, que eso era indebido, que Dios no lo aceptaba. Y el mensaje intrínseco en eso era de que si tú pones estos dos animales por sus propias naturalezas, van a jalar en diferentes direcciones y tus surcos van a ser chuecos y no vas a ser productivo ni eficaz. Es lo que está diciendo. Ahora, no os unáis a yugos desiguales puede referirse al matrimonio. Una pareja que uno es cristiano y la otra parte no lo es y se quieren juntar. Ese es un yugo desigual. Y pretendiendo de que yo lo voy a convertir o la voy a convertir cuando ya me case, le voy a decir, y te engañas a ti mismo, te juntas a un yugo desigual y es alto el riesgo y vas tal vez a encontrarte con que tarde que temprano tus hijos también van a estar divididos en sus corazones, porque uno va a enseñar una cosa y el otro va a enseñar otra doctrina. Y entonces, teniendo dos religiones diferentes y dos fees diferentes, si no partes de la parte principal, que es la fe en Cristo, vas a encontrarte con un problemita más adelante. Ahora, déjame ponerte un ejemplo. En Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 7, habla que los hijos de los hombres, ¿sí?, tenían unas hijas preciosas, y los hijos de Dios bajaron y se casaron con ellas. Esta combinación es un yugo desigual, y el resultado fue que hubo violencia en la tierra. A partir de esta combinación de estos dos diferentes grupos que aparecen ahí en Génesis capítulo 6, léelo tú despacio y te das cuenta que estas dos líneas que son totalmente diferentes, los hijos de Dios con los hijos de los hombres, esta combinación las habían visto hermosas, se les hizo fácil y en esa conexión lo que produjeron fue monstruos. Salieron monstruos, empezaron a destruir el mundo de aquel entonces, empezaron a pervertirse, empezaron a degradarse porque se juntaron en yugos desiguales. Y esa fue la consecuencia. Al final tuvo que ser destruida la tierra porque había esos monstruos, esa gente pervertida que traía violencia y hacían cosas malas y finalmente tuvieron que ser destruidos. Esta es una enseñanza muy sencilla aquí a la luz de la Escritura. Pero yo quiero decirte que esto pasa en la vida diaria cuando tú te asocias en una empresa con gente que no es cristiana y tú también y hacen un pacto mutuo. Tarde que temprano se puede presentar un problema. Si aún entre cristianos hay diferencias, imagínate entre un cristiano y un no cristiano. Muchas veces se va a presentar ahí una situación complicada. Ahora,
Hay gente muy universal, que se juntan todas las fes y todas las religiones, el ecumenismo, y están juntando la fe de Cristo con otras corrientes y otros cultos y otras sectas y otras religiones, y quieren fusionar y hacer algo. ¿Sabes lo que va a salir? Va a salir un monstruo, va a salir algo que no es de Dios. Entonces dice aquí, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Sí? O la comunión de la luz con las tinieblas. Nada. No tiene nada que ver una cosa con otra. O qué concordia, fíjate la palabra, ¿qué tiene que ver aquí por un lado? Compañerismo, y luego en versículo 15, concordia, ¿sí? Que viene siendo así como sinfonía, de Cristo con Belial. Belial es uno de los nombres de Satanás. ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? No tiene nada que ver, nada que ver. ¿Sí? ¿O qué parte, esta es otra palabra, el creyente con el incrédulo? No quiere decir que nosotros nos apartemos de los incrédulos y no nos juntemos, no. Quiere decir que nosotros estamos ahí para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es lo que dice en Jeremías. Entonces se van a convertir ellos a nosotros, y si no, bye bye, yo me tengo que seguir mi camino. Como dice ahí, se sacudieron el polvo y siguieron su camino. Pero sí, los amamos. Y yo salí de ahí, era un incrédulo. Alguien vino y me compartió. En un principio resistí, pero al final de cuentas lo entendí y me convertí y pasé de las tinieblas a la luz. Y aquí estamos sirviéndole al Señor por la gracia que sí Dios trajo, pero que también pude aprovechar y no fue en vano. Gloria a Dios por eso. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esto es algo que estamos viendo aún en nuestra cultura. Se supone que es el templo de Dios y está infestado de ídolos. Se le pide al Dios de los astres, y al Dios de la fertilidad, y al Dios de los novios, y al Dios de las novias, y al Dios de este y del otro. Y está ahí lleno, adentro del templo. Eso es lo que está pasando en nuestra cultura. Y está preguntando el apóstol Pablo, oye, espérame, eso no se hace. Y parece que cuando lo leen como que lo brincan, como que no le hacen caso a eso. Pero aquí es una pregunta seria. ¿Qué sale de eso? Salen monstruos. Sale gente que tú dices, espérame, tienen que ser liberados de ese engaño. O es Dios Dios, o los ídolos son Dios. Y eso fue lo que dijo Elías. El Dios verdadero que conteste con fuego. Y allá estaban los falsos profetas y nunca cayó nada de fuego, ni una chispa. Pero los que estaban en Cristo, los que creían del Dios de Israel, cayó fuego y consumió el holocausto. Y al final le dieron cuello a todos esos falsos profetas. Así es que estamos viéndolo. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes son el templo. Nosotros somos el templo. Ya lo mencionó en 1 Corintios y también aquí. Nosotros somos el templo. Este es el templo. Esto es lo que va a levantar Dios. No un edificio de concreto, de varilla. Por más hermoso que sea, eso se va a quedar, se lo va a llevar la entropía. Se va a acabar todo eso. Pero este templo es el que Dios va a levantar de entre los muertos. Lo va a levantar del polvo. Es lo que Dios va a hacer. Ustedes son el templo de Dios viviente, como lo dijo. Y dice aquí, mira lo que dice, hermosas palabras. Versículo 16. Habitaré. Número 1, habitaré. Quiere decir, me voy a meter. Cristo quiere entrar. He aquí estoy a la puerta y llamo. Habitaré. Va a entrar. Y andaré. Ahora sí, va a entrar adentro de nosotros y ahora se va a manifestar. Va a andar con nosotros. A donde tú vayas, yo estaré contigo. Así lo dice, andaré entre ellos. Y seré su Dios. Me van a reconocer, me van a identificar, van a saber que soy yo el que está operando. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga Cristo va a identificar a los que son suyos. ¿Quiénes son de Cristo? Los que tienen el Espíritu Santo habitando adentro de sus corazones, adentro de esos templos. Esos son los que va a levantar y ellos serán mi pueblo. Así lo dice Jesús. Bien. Y más adelante, versículo 17, por lo cual, salgan del medio de ellos. ¿Del medio de quiénes? Pues de los que son el yugo desigual. Salgan del medio de ellos. ¿De quiénes? Pues de aquellos que son de Belial, están caminando en las tinieblas. Salgan en medio de ellos. Si no entienden, salgan. Es como Lot, que le vinieron los ángeles y dijeron, sal de aquí, porque va a ser destruida la ciudad. Y Lot no quería. Y la esposa de Lot hasta volteó para atrás porque ella añoraba aquellas cosas y finalmente ella se hizo una estatua de sal. Pero los ángeles le decían, date prisa, sal de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues a los creyentes salgan de ahí.
de esos yugos desiguales. Salgan de ahí. En los tiempos de Nehemías tuvieron que romper con yugos desiguales, ¿sí? Que no van a funcionar. Y tienes que marcar tu raya. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo. Salgan de en medio de ellos. Apártense. Esta es la segunda palabra, dice el Señor. No toquen lo inmundo. Es decir, ni te acerques. Si tú eres cristiano y la otra parte no lo es y tiene sus imágenes, sus ídolos, su budita y le soba la pancita y tú estás ahí, pues apártate de ahí, no toques nada de eso, porque te estás contaminando y tienes que definir y marcar tu raya y decir, mira, esto es lo que Dios dice y yo honro a Dios. Y entonces van a suceder cosas. Y tú dices que se puede ofender. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué quieres? ¿Que no se ofenda y se vaya al infierno? ¿O que se ofenda y se dé cuenta y se vaya al cielo contigo? Mejor que se vaya al cielo contigo un poquito ofendido, pero se va contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y dice aquí, no toques lo inmundo, y yo los voy a recibir. Versículo 18, y seré para ustedes por padre. Aquí lo está diciendo, si tú te apartas, si tú consagras tu templo, si tú dedicas tu corazón, si tú te alejas de Belial, si tú dices, no tengo nada que ver con los ídolos, no tengo nada que ver con estas corrientes de doctrinas y que según yo soy muy universalista, alejado de ahí, rompiste todo, quemaste esos libros, te deshiciste esos ídolos, se acabó. Entonces, dice aquí, entonces yo seré para ustedes su Padre. Y ahí cuando tú dices Padre nuestro, este es el Padre nuestro. Es el Padre de los que sus templos no están contaminados. Sus templos no tienen ídolos. Sus templos no han dejado entrar otros espíritus. Solo el Espíritu Santo. Seré su Padre. Y ustedes me serán hijos e hijas. Juan 1:12 dice que serán aquellos hijos e hijas son los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre. Es el nombre de Cristo, ni un otro nombre. Los demás, bye bye. Es el nombre de Cristo. ¿Sí? Ahí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice el Señor y termina diciendo todopoderoso. Quiere decir que Él es poderoso. Si para ti es difícil, pídele ayuda. Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante. Y vamos a orar ahorita. Y primero que todo, yo quisiera nada más hacer esta oración de agradecimiento a todos los que nos han instruido en la palabra y apreciar a nuestros padres, apreciar a nuestra esposa, mujer, apreciar a tu esposo, apreciar a tus hijos, apreciar lo que han hecho por ti, apreciar a sus pastores, apreciar a los que sirven en las cosas más pequeñas, ser agradecidos y apreciar. Eso es algo bien importante. Y la otra es, tú tienes que reconocer que vas a tener que trazar una línea divisoria entre las cosas de luz y alejarte de las tinieblas. Vamos a orar. Y puedes orar esta oración. Dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por aquellos que vinieron a evangelizarme. Los bendigo, estén donde estén. Te doy gracias por los que oraron por mí para que yo fuera salvo. Especialmente, por encima de todo, aprecio lo que tú hiciste por mí en la cruz. Tu sangre derramada, tu amor derramado. Padre, te doy gracias. Te bendigo por salvar mi alma. Y gracias por levantarte de los muertos. Y gracias por ahora venir a mi templo, que es tu casa, es tu templo, y que moras en mí. Tú estás ahora morando en mi corazón. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdame a apartarme de las tinieblas. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de santidad. Siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos veremos después en nuestra siguiente sesión.